Hola a todos y bienvenidos a una microcharla perteneciente a la Noche Europea de la Investigación. La Noche Europea de la Investigación es un acontecimiento público dedicado a la divulgación de la ciencia. Se celebra cada año en más de 300 ciudades de 30 países de Europa y su objetivo es acercar la investigación y la innovación al público de todas las edades. Bueno, yo soy Vanessa Ortiz Barahona, soy estudiante de doctorado en biomedicina e investigo en el Laboratorio de Epigenética del Cáncer dirigido por el Dr. Manel Esteller, en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, en Badalona. Como ya habréis leído, el título de mi charla es este, Epigenética y Epitranscriptómica en Cáncer. Pero antes de contar qué implicación tienen en cáncer, os tengo que explicar qué son, qué significan estas palabras tan raras. Y para ello tengo que hablar de genética, concretamente del flujo de la información genética. Este empieza en el ADN, que es la molécula que contiene toda la información. En nuestras células, el ADN se compacta como una bobina y forma los cromosomas. Las personas tenemos 23 pares de cromosomas, un par heredado de nuestra madre y el otro par heredado de nuestro padre. Pues como he dicho, el ADN es la molécula que porta la información, que está contenida en los genes. Utilizando un símil, sería como los planos de una casa. Sin embargo, los planos son solo papel y necesitan de un capataz que los entienda y que se los transmita a los obreros. Este sería el ARN. La ARN es una molécula que copia la información escrita en los genes y que sirve de molde para codificar las proteínas, que serían los obreros, que finalmente dan lugar a la casa, nuestro organismo. Por tanto, el ADN, como he dicho, contiene la información para codificar las proteínas. Cada unidad de información se denomina gen. Y al conjunto de todos los genes, genoma. El genoma humano está compuesto por entre 30.000 y 35.000 genes. Y todas las células de nuestro cuerpo, que son muchas, tienen el mismo genoma. Pero entonces, si todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información, ¿cómo es posible que tengamos células tan distintas? Tengamos células musculares, células como las neuronas, las células de la sangre, las de la piel, y todas ellas con funciones tan distintas. Bueno, pues esto se explica gracias a la epigenética. La epigenética comprende todos los cambios que se producen en la expresión de los genes que no tienen que ver con cambios en la secuencia del ADN. Principalmente consiste en dos mecanismos, la metilación del ADN y la modificación de las histonas. La metilación del ADN consiste en la adición de grupos metilo, que son grupos químicos compuestos por un carbono y 3 hidrógenos. Y luego la modificación de las histonas. Las histonas son estas proteínas que veis aquí, alrededor de los cuales se enrolla el ADN para poder compactarse y dar lugar a los cromosomas. Bueno, pues estas proteínas también sufren modificaciones químicas, que pueden ser tanto grupos metilo, igual que el ADN, o como grupos acetilo, grupos fosfato, hay muchos, estos entre otros. Bueno, pues estas marcas químicas actúan como un interruptor de los genes. Hay algunas que lo que hacen es encender los genes, es decir, permiten que se expresen y den lugar a la proteína correspondiente. Esto es así porque hacen que los genes sean accesibles a que se puedan convertir en ARN, a que se puedan sintetizar el ARN. Sin embargo, hay otras marcas que lo que hacen es apagar los genes, no dejan que se expresen y, por tanto, estos no dan lugar a las proteínas correspondientes. Y esto se debe a que compactan el ADN, entonces no se puede sintetizar la molécula copia, la ARN. Y esto sería la explicación de por qué, a pesar de que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, son tan distintas, porque cada tipo enciende y apaga los genes que necesitan y que no necesita para su función. Bueno, pues el laboratorio en el que yo trabajo concretamente estudia la metilación del ADN, que es una marca que se asocia al silenciamiento de los genes. Para silenciar un gen, los grupos metilo tienen que estar en lo que se conoce como promotor del gen, que sería el principio. Aquí no lo he dibujado. Es el principio del gen, la región a partir de la cual se va a generar el ARN. Y estos grupos no se añaden al azar, sino que de las 4 letras que forman el ADN, la A, la T, la C y la G, los grupos metilo se añaden a la C, a las citosinas. A su vez, estos grupos químicos pueden ser, una vez depositados en el ADN, oxidados por ciertas enzimas y dar lugar primero a grupos hidroxilo, a grupos formilo y a grupos carboxilo. Por tanto, en el ADN se pueden encontrar 4 marcas químicas que van a afectar a la expresión de los genes. Sin embargo, hace ya unos cuantos años se descubrió que en el ARN también había modificaciones químicas.
Y mientras que en el ADN están fundamentalmente restringidas a las citosinas, en el ARN todas las letras pueden estar modificadas, pueden tener marcas. Y hasta la fecha ya se han encontrado más de 170 modificaciones distintas, algunas de las cuales consisten en grupos químicos realmente grandes y complejos. Estas son las abreviaturas de algunos de ellos. Entonces, el conjunto de todas estas marcas situadas sobre el ARN es lo que se conoce como epitranscriptómica. Y constituye un nivel extra de regulación de la expresión de los genes, puesto que estas marcas pueden hacer que el ARN sea más estable y dé lugar a un mayor número de proteínas, o bien pueden hacer que las proteínas sean distintas a como lo serían si el ARN no estuviera modificado, o incluso todo lo contrario, pueden hacer que no se llegue a sintetizar la proteína correspondiente, a pesar de que el gen en principio se esté expresando. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cáncer? Pues primero de todo, ¿qué es el cáncer? Bueno, pues el cáncer aparece cuando una célula sana sufre cambios en su ADN que hacen que pueda saltarse todas las normas que controlan la vida de las células. Esto hace que la célula empiece a dividirse sin control, que sea más resistente a la muerte celular y que pierda la inhibición por contacto con otras células, lo que al final resulta en un crecimiento de unas encima de las otras para dar lugar a un tumor maligno. Bueno, pues estos cambios que sufren las células pueden ser tanto genéticos como epigenéticos. Si son genéticos se denominan mutaciones y si son epigenéticos son basados en los mecanismos que os he contado antes, tanto modificación de las histonas como metilación del ADN. Bueno, pues todos estos cambios lo que hacen es que aquellos genes que codifican proteínas útiles para el tumor, que se denominan oncogenes, se expresen. Y, sin embargo, aquellos genes que van a limitar el crecimiento del tumor, genes que llamamos supresores de tumores, no se expresen, se apaguen. Bueno, pues dentro de los cambios epigenéticos que sufren las células cuando se transforman está la metilación de los genes supresores de tumores, que va a hacer que estos no se expresen. Hay cientos de ejemplos de genes supresores de tumores metilados en cáncer y, por tanto, silenciados. Bueno, pues recientemente se ha descubierto que las proteínas encargadas de llevar a cabo las modificaciones en el ARN también pueden estar silenciadas en algunos tipos de tumor por la metilación de sus genes. Y esto es a lo que yo me dedico en el laboratorio. Yo estudio concretamente una familia de proteínas que se encarga de depositar grupos metilo en el ARN. Entonces, en las células sanas, los genes que codifican estas proteínas están encendidos, no están metilados y dan lugar a las proteínas. Estas proteínas, a su vez, llevan a cabo la metilación de distintos tipos de RNA, que a su vez codifican proteínas muy distintas. Bueno, pues hemos visto que en determinados tipos de cáncer estos genes están silenciados por la metilación de sus promotores. Al estar silenciados, están apagados, no se producen las proteínas y por tanto no modifican los RNAs, lo cual a su vez tiene consecuencias en muchas proteínas de las células. Entonces, yo me dedico a estudiar qué ventajas supone para el tumor la pérdida de estos grupos metilo en el ARN. Bueno, pues ahora ya sabéis lo que es la epigenética y de qué manera el cáncer hace uso de ella para afectar a la epitranscriptómica y con ello a la expresión de los genes. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y para seguir viendo charlas y otras actividades podéis suscribiros al canal de YouTube de La Noche de la Investigación y disfrutar de las actividades programadas a la nit de la recerca.cat. Muchas gracias.